nerviosa que pues no solo la tomografía sirve para ver todo, la parte ósea, sino también la parte de la columna. Es uno de los estudios que se utiliza sobre todo para evaluar esa parte ósea, pero también todo lo comprendido en la parte de inervación. ¿Sí? Todo lo vamos a mirar entonces. La médula espinal, pues, hagamos un recorderis de lo básico. Regularmente llega hasta L2 en los niños, ¿sí? Y con el crecimiento se va en los adultos a encontrar hasta L1, ¿sí? De ahí ahí llega el cono raquídeo, y pues de ahí lo que va a salir son raíces nerviosas que se conocen como la cola de caballo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Que saber hasta dónde realmente donde llega el cono. ¿Por qué? Porque se hace una punción lumbar. Entonces ustedes dicen, el médico se va a meter más o menos a qué nivel. Si llega hasta L2, L1, ¿a qué nivel llegaría él? A L2, estaría haciendo esa función. Entonces, por esa razón es importante saberlo. Tenemos que es la extensión de lo que es el sistema nervioso central, ya pasa a ser periférico, pero ¿por qué la extensión? Porque también tiene las meninges, ¿sí? Entonces, esa capa protectora es lo que es la barrera hematocefálica, ¿sí? Que también protege lo que es la médula como tal. Entonces tiene la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Están protegiendo esa médula. Y aparte lo que es la estructura ósea, que no permite que con el movimiento, bueno, y también está flotando con el líquido cefalorraquídeo que la protege, pues para evitar que con el movimiento haya trauma. Entonces, encontramos que están las tres meninges, ¿cierto? Y en medio de ellas también se conservan sus espacios, ¿cierto? El que es el espacio que está entre el hueso y la dura madre, pues el espacio epidural. Y el que está entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subaracnoideo, y el que está entre la pía madre, pues es algo que está ahí como que realmente pues no se puede ver tanto en lo que es la médula, y por un ligamento. Ya vamos a ver los ligamentos. Bueno, entonces el ligamento que realmente está disminuyendo ese espacio es el ligamento dentado. ¿Qué es el ligamento dentado? Es la manera en que la médula se ancla en lo que es la estructura ósea para que tenga ese soporte. O sea, se llama dentado precisamente porque parece los dientes de un tiburón. Tienen esta forma, ¿sí? Y de esta manera se está anclando en lo que son las vértebras. Entonces la médula viene acá vienen las vértebras y él ya se va anclando para que no vaya, acá lo estamos viendo, para que no se vaya, pues para que no se vaya a escurrir, digámoslo así. Entonces ese ligamento dentado sirve de soporte, ¿listo? Dese cuenta que prácticamente lo que es la parte central, en lo que es la parte del cerebro, la sustancia gris es periférica y la sustancia negra es medial, ¿cierto? Acá pasa lo contrario. Acá la sustancia blanca, ¿te dije negro ahorita? Sí. ¿Sí? Perdón, la sustancia blanca está periférica y la gris pasa a ser central. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el sistema nervioso central y el periférico. Bueno, ¿y por qué va a suceder eso? Ya vamos a ver por qué sucede eso. Entonces, ahora tengo acá, bueno, ahorita en la otra la miramos. La columna tiene una serie de ligamentos
que le permiten la flexibilidad, la movilidad y el soporte. Entonces, esos ligamentos, tengan en cuenta cómo está el cuerpo. Está, o sea, el cuerpo está hacia la parte anterior, ¿no? Tenemos un ligamento que va a lo largo de toda la columna por la parte anterior, y es el ligamento longitudinal anterior. En la parte de la vértebra está, este es el cuerpo, ¿cierto? Acá tenemos la apófisis transversa y esta sería la espinosa, acá tenemos el orificio. Estamos viendo que el ligamento está aquí, el anterior, el longitudinal anterior. Dentro del cuerpo estaría el otro, que es el longitudinal anterior. Posterior. Este sería el anterior, este sería el posterior. ¿Listo? O sea, anterior, posterior. ¿Sí? Y tenemos ligamentos que van a lo largo de lo que son las espinas, que están uniendo las espinas con espinas, que sería el interespinoso, que en medio de las espinas también hay otros ligamentos, que ya sería el este sería el supraespinoso, el que va por encima, y este sería el interespinoso. Y tenemos el que está en medio, forrando, uniendo las facetas. ¿Dónde está la faceta? Acá. Bueno, partiendo, este es el cuerpo, ¿sí? Estas que están acá son las láminas, y lo que une el cuerpo con las láminas lo llamamos el pedículo. Ahí no está todavía. Bueno, entonces vamos para allá. Este sería el ligamento longitudinal anterior, este sería el longitudinal, este sería el ligamento interno espinoso, exactamente. Y en medio de lo que son las espinas, de las espinas transversas, están las interespinosas también. Y vamos a encontrar que son las láminas, que está forrando la comunicación entre cada uno de estas vértebras. Entonces va a unir. Es el ligamento amarillo. ¿Y por qué es importante todos estos ligamentos, especialmente el amarillo? Porque cuando ahorita vamos a hacer van a ver lo que es el intervencionismo, se introduce la aguja el médico introduce la aguja para hacer la punción e inyectar lo que es el bloqueo, que ya vamos a ver. Él busca este ligamento amarillo, y el ligamento amarillo es líquido y es difícil de pasar, no es tan fácil. Cuando ellos sienten algo que les impide pasar fácilmente la aguja, ya saben que están en el ligamento amarillo, y que lo que sigue es el espacio epidural. Entonces, esa es la manera en que ellos saben que están en el espacio correcto. Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, esos ligamentos, cuando tienden a degenerarse, cuando presentan patología, especialmente por la edad, esos ligamentos se solidifican, ¿sí? Se calcifican, y entonces estamos viendo que la persona pierde lo que es la flexibilidad y la movilidad de la columna. Uno de los casos, no sé si usted alguien ha conocido, es muy común, no es raro, y se ve sobre todo en los hombres, es la espondilitis quirosante. ¿La han escuchado? Es aquellas personas que no pueden sencillamente flexionarse, sea de la cervical, sea de la lumbar, o sea toda la columna. Eso es una parte muy degenerativa, cuando ya es toda la columna, como lo están viendo acá. Mira, todo el ligamento completamente calcificado. ¿Sí lo ven? A los lados también. Entonces, esta patología regularmente es muy característica en los hombres. En los hombres se da más en porcentaje que en las mujeres. ¿Y qué otras se puede ver? Cuando hay una alteración ósea, que ya hay una degeneración del hueso, pues también el ligamento se va a alterar y hace que pues, se pierda la movilidad. Entonces,
En la parte de ligamentos como tal, pues hace toda esa parte, permite esa movilidad que protege lo que es la médula espinal. Y en la médula espinal encontramos que tiene un centro, ¿cierto? Que habíamos dicho que era la sustancia ¿qué? Gris. Póngale cuidado a esta parte, que es lo que cuando yo le digo póngale cuidado es porque es algo que se ve muy, que es necesario aprender para cuando ustedes vayan a hacer programación tanto en tomografía como en resonancia magnética. La parte posterior de esa médula, ¿sí? Es la parte sensitiva. Y esa parte sensitiva termina con un ganglio. Y la parte anterior es la parte motora. ¿Sí? La parte motora. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está desarrollado? Porque es más ancho esto que ven ustedes como una mariposita en la parte anterior. Y es característica, por ejemplo, en la cervical, es característica en el sacro, es más ancho. ¿Con las extremidades? Por las extremidades. O sea, como es motora, lo que más utilizamos son las extremidades. Por eso es más desarrollado, ¿sí? Es más ancho que la sensitiva, ¿sí? Entonces, y si hay que están comunicados, las dos ramas están comunicadas. ¿Por qué? Porque por acá llega la información del movimiento y por acá sale para que lo realice. ¿Bien? Conductor. Exactamente. Aferencia y eferencia, sí señor. Bueno. Entonces lo que les decía, que se puede ver, si ustedes ven una médula de la parte cervical, pues que está más ancho la parte motora. En la torácica no sucede esto, miren, se ve más parejito, pero en la lumbar nuevamente se aprecia que es más ancho. Y más ancho aún en lo que es la parte del sacro. ¿Por qué? Porque llega la cauda equina o la cola de caballo, llega ahí. Y por esa razón es más desarrollada. ¿Bien ahí? Entonces son recorderis así que les hago de anatomía como tal. Entonces la vértebra es hueso y para que no tenga un roce, un choque hueso con hueso, porque si hay ese choque pues va a ocasionar artrosis, o sea desgaste, hay en medio de ellas una parte que es fibrosa, que es elástica, que sirve de colchón y eso lo conocemos como un disco, el disco intervertebral, que sería este. ¿Sí? Entonces tiene una lámina que es periférica y tiene una que es pulposa. Esta es fibrosa y esta es pulposa. ¿Sí? Y la intención es de que precisamente amortigüe. La pulposa es la que hace el colchoncito como tal y la fibrosa es la que hace la resistencia de que no vaya a aplastarse esa vértebra. Acá en esto lo que estamos apreciando también es por dónde sale esa raíz nerviosa. ¿Sí? Se unen las dos ramas, tanto la sensitiva con la motora, y obtenemos la raíz. Esa raíz que va a llevar y traer esa información. Entonces, ¿por dónde sale? Por el espacio que conocemos como pedículo o lo que se conoce como agujero de conjunción, ¿cierto? Pues ustedes ven rayos X lo conocen como agujero de conjunción, pero acá lo vamos a conocer como el pedículo. Es esa unión entre las dos vértebras, se hace ese pedículo y por ella sale esa raíz nerviosa. Entonces, viéndolo acá, les en cuenta que aquí se unen y sale esto que es la raíz nerviosa, ¿cierto? Y ¿qué observamos también? Pues de que hay un espacio, acá no se ve hueso, acá no se ve hueso, entonces eso se llama ¿cómo? Esto se llama ¿cómo? Acá decirlo. El pedículo. ¿Listo? Bueno.
Bueno, entonces aquí ya lo que podemos, en esta imagen se ve muy bonito lo que es ya la médula como tal, y acá sale la sensitiva, aquí sale esta sería la motora, la sensitiva, y forman lo que es la raíz, se pueden ver muy bien. Esta sería ¿qué vértebra? ¿Qué vértebra cree que sería esa? ¿La qué? Esto es ¿qué creen que es esto? El diafragma, la aorta, este es el diafragma, este es un riñón, este es otro riñón. Entonces, ¿cuál sería? T12, sí señor, es T12, muy bien. T12, exacto, le dio en donde, la última. Muy bien. Bueno, entonces, volvemos a ver, tiene un anillo fibroso y tiene un anillo pulposo, ¿cierto? Estamos hablando del disco. Esta parte que están viendo blanca realmente es hueso, ¿sí? por el corte, por el hueso, pero lo que están viendo gris, esto hace referencia, ¿a qué creen que es este? El disco vertebral. Sí, es el disco, pero ¿qué parte del disco? ¿El qué? El pulposo, porque está en el centro. El fibroso, pues se puede ver en un corte un poco más amplio, se podría ver, pero acá realmente esto es hueso, esto es parte del pulposo, lo que están viendo acá. Esto es hueso. Bueno, para que no se me confunda. Por el corte quedó así. Bueno. ¿Bien ahí? ¿Identifican el disco? ¿Sí? Pues ahorita lo miramos entonces. Bueno, entonces esas raíces nerviosas, cuando se unen varias entre ellas, se unen, forman unas asas. Y esas asas van a formar una red, se forma una red como tal. Y eso lo conocemos como plexos o plejos, como lo quieren decir, se puede decir. Y tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el lumbar, el plexo sacro. La parte que maneja la columna cervical como tal, tiene el cervical y el plexo braquial. ¿Y en qué está la diferencia de estos dos? En que la columna cervical va a ir hasta C4, va a ser el plexo cervical. Sería hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Realmente las raíces salen por encima de la vértebra. La primera raíz sale por encima del átrax, sale la primera del cuerpo y después sale por el pedículo, sale la otra raíz. ¿Sí? Entonces, les corrijo, la parte del orificio es el foramen, ¿ok? Por donde sale la nariz, la raíz. El foramen, no es el pedículo es lo que forma el orificio. ¿Sí me hago entender? Qué pena que está, ahorita cuando se me fue. Entonces esa raíz sale por la parte superior de la vértebra, de la primera que es el axis, y por la parte inferior, ya por lo que es el foramen, comienza a salir las otras raíces. Pero lo que les decía, se unen, y esas uniones se llaman asas. ¿Sí? Entonces tenemos el asa del atlas, la del axis, la tercera asa, cuarta, quinta. Bueno, ¿y por qué se unen? Porque van a tener a cargo movimientos específicos de algunos músculos que necesitan que trabajen simultáneamente. ¿Sí? La deglución no trabajamos con un músculo, trabajamos con varios músculos. Entonces por eso es que están ellas unidas, están comunicadas.
De esa manera, pues, des en cuenta que llega la información acá. Bueno, no se ve muy bien la imagen, creo que se lo alcanzan a ver allá, que sea una raya azul y una roja. La azulita está diciendo que está llegando la parte sensitiva y eso se está devolviendo la parte motora hacia el músculo para que realice ese movimiento. ¿Listo? Entonces, en este plexo cervical, basta 4, se va a llevar a cabo todo lo que es el movimiento de los músculos, especialmente del cuello. Los que se encargan de la respiración, de la deglución, son los que se van a encargar de eso. Y lo que es de C4 hacia abajo, vuelvo e incluyo C4, porque es que de ahí sale el prénico, y va a salir lo que es el plexo braquial. Y con el plexo braquial vamos a tener lo que es la movilidad de las extremidades superiores. ¿Listo? De C4 hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero es que este plexo braquial comienza C4, C5, C6, C7, 7 y C8, T1. ¿Y por qué C8? Porque hay un adicional. Exactamente, porque salió por encima. Hay uno que es el que sale, uno que sale a cambiar. Este es el Atlas, el Axis, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Pero acá sale uno por encima y vuelve y sale otro por abajo. Y se agrega uno más, por eso tiene ese 8. ¿Listo? Entonces, ese plexo braquial, ¿por dónde va a salir? Bueno, salen de las diferentes forámenes, que son C4, C5. Se habla de C5 como plexo, pero es que mire, la comunicación por el ASA tiene comunicación con C5, entonces lo incluyo ahí porque la bibliografía, en la mayoría de la bibliografía aparece que el C4 tiene comunicación con C5, o sea que se debe incluir. Y estos van a salir hacia las extremidades, pero acuérdense, no, porque yo no les he dicho a ustedes músculos, no, todavía no, ¿cierto? Se los grupo. Hay unos músculos que son los escalenos. El escaleno anterior está por delante del plexo braquial y el escaleno medio por la parte de atrás, estaría aquí, ¿sí? Entonces, dejan un espacio, hacen un triángulo como tal, que es por donde pueden pasar ese plexo para hacer esa inervación. También de allí va a pasar la subclavia, la arteria subclavia, y por encima de este va a pasar lo que es el escaleno anterior, va a pasar lo que es la vena subclavia. Que por eso esos dos músculos, que es el escaleno anterior y el medio, son importantes en la medida en que si ellos en algún momento llegan a tener algún tipo de espasmo o inflamación, pueden comprimir. Comprimen el plexo braquial, entonces van a tener parestesias, ¿sí? Parestesia de miembros superiores. Y también puede comprimir la parte de la irrigación, ¿sí? Entonces, son importantes estos dos. Bueno, el plexo lumbar, ya saben que llega hasta el E2 y ahí comienzan a salir todas las raíces como tal, ya en la cola de caballo, cauda equina, y pues de allí por los forámenes hacen la inervación a los diferentes músculos, tanto de la espalda y de los miembros inferiores. Aquí ya vemos como la cola de caballo, se encuentra que hasta aquí llega lo que es el cono, ¿sí? Y ese cola de caballo comienza a extruir, pero los nervios realmente donde viene el otro plexo, que es el sacro, va a hacer toda la distribución de los diferentes nervios hacia las extremidades y todos los músculos que en ellas participan. La irrigación se da especialmente por lo que la parte superior, la parte de la cervical, se da por la aorta, del callado de la aorta. De allí sale lo que es la
arteria vertebral, la que va por el medio de los agujeros vertebrales, y se va a unir, se van a anastomosar para formar la basilar, ¿cierto? Pero de allí también va a nacer lo que son las arterias espinal. En la parte anterior se va a aparecer una arteria espinal y en la parte posterior van a haber dos. Entonces vamos a encontrar que ellas se vuelven y se anastomosan y se bifurcan. En la parte anterior van a encontrar una, en la parte posterior dos. Van a ir a lo largo de todo lo que es la médula espinal, incluyendo la cola de caballo, y van a hacer la irrigación. Y ya al final, en la parte sacra, ellas vuelven y se fusionan, se anastomosan de esta manera para llegar ya a lo que es la parte de irrigar todo lo que es la parte de los diferentes terminales nerviosas en el sacro, y vienen a ser alimentadas por lo que es las ilíacas, y la parte lumbar está alimentada por lo que es la columna lumbar, la aorta, perdón. Entonces, acá estamos viendo cómo sería la espina anterior, la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores, que son alimentadas por lo que es la arteria subclavia, que alimenta las arterias vertebrales. Lo mismo en la parte torácica, ya ahí participa lo que es la aorta. Y en la parte más descendente va a estar también están siendo irrigadas por lo que es la aorta y la unión que se llama pues la unión de todas estas que son las terminales nerviosas hacia las extremidades. Bueno, en la parte interna de estas se va a ver que son las que alimentan no solo lo que es el disco, sino alimentan toda la parte ósea de lo que es el cuerpo vertebral. Y estas pues ayudan tanto a que el líquido cefalorraquídeo lleve todos los nutrientes y pueda proporcionar esa nutrición a lo largo de toda lo que es la médula espinal. El drenaje se da de igual manera y va a drenarse lo que es la vena cava, se va a drenar toda esa parte de sangre que ya ha sido, pues va a hacer nuevamente llevarse ese ciclo de oxigenación. Profe, ese líquido cefalorraquídeo es el que viene desde la cabeza, ¿sí? Sí. Okay. La producción de líquido realmente está ya en la parte del sistema nervioso central, en los plexos coroideos. Bueno, en las vértebras entonces tenemos la parte como tal, que es la que protege la médula espinal. Tenemos cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 o 6 lumbares. Por eso es que es necesario, cuando ustedes hagan los Scout View, hacer completo, teniendo en cuenta desde el T12 hasta que se vea el sacro, porque puede tener una accesoria, ¿sí? Entonces es necesario hacer completo el Scout View. Y tenemos 4 sacras, 5 y una coxígea. Ahora, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Cómo vamos a identificar esos cuerpos vertebrales? Para simplemente ver lo que hizo David, que identificó la torácica, porque la torácica estaba articulando con las costillas, acá están las costillas, ¿sí? ¿Cómo se identifica una cervical? Porque tienen la apófisis espinosa bífida, a excepción de C7, ¿no?
y la C7 la van a identificar porque es muy larga. Y la lumbar, pues regularmente se caracteriza porque tiene la parte articular posterior. ¿Listo? Las carillas se pueden observar en la mayoría de ellas. Ya en la parte lateral, entonces vamos a ver, ahora sí este sería el pedículo, lo que está diciendo, este es el pedículo, es la unión entre las láminas y el cuerpo, es el pedículo. Y la conmisura, que es esta parte que está aquí, con esta, la conmisura anterior con la inferior, superior con inferior, o sea, aquí vendría la otra vértebra, forman lo que es el foramen, ¿ok? El foramen. Entonces, el huequito, ¿cómo se llama? Foramen. Y la unión entre el cuerpo y la lámina, el pedículo. ¿Listo? Y bueno, pues entonces ya la mayoría sabemos que hay un cuerpo, que tenemos los pedículos, estos serían los pedículos, este es el cuerpo, estas son las láminas, las apófisis transversas, la apófisis espinosa y las carillas articulares. ¿Sí? Sí, señor. ¿Ok? Entonces dijimos que el ligamento amarillo iría ¿en dónde? ¿Uniendo qué? Las láminas. Une las láminas. El ligamento longitudinal posterior. Iría acá, iría acá. O iría acá. Dentro del agujero. ¿Acá o acá? ¿Anterior acá? Sí. Exacto. Y el anterior, acá arriba. ¿Ok? Bueno. Y ya viene acá todo uniéndose, el interespinoso, el supraespinoso, perdón, y lo que van a unir aquí entre cada una de esas espinas, el intraespinoso. Acá, viéndolo en la parte, una vista lateral, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Esto qué sería? El cuerpo, el pedículo, este que está acá, No, la apófisis es transversa. No, No. espinosa. espinosa, y este que está acá, que se ve horrible, la La transversa. transversa. Y ahora sí, ¿este qué sería? ¿La carilla? Ah, no, el foramen. foramen. El foramen, exactamente. Listo. Entonces, que forma aquí este semicírculo y este otro semicírculo, ¿cómo se llaman? La comisura superior y la inferior. ¿Listo? Como acá. O escotadura, perdón. Escotadura, comisura, lo mismo. ¿Listo? Bueno, ahora el disco. ¿Qué sucede con el disco? El disco, acá están viendo que, ¿sé qué parte del disco sería? El pulposo, exactamente. El fibroso no lo podemos apreciar por el corte, pero sí se aprecia acá esto. ¿Sí lo ven? Ese sería el fibroso. ¿Y qué está sucediendo con ese fibroso? Ay, ¿qué pueden ustedes concluir de lo que está mostrando ahí? ¿Está qué? Está desplazando, está comprimido, está desplazándose, ¿sí? Y eso lo conocemos como una protusión. Se está oprimiendo y eso hizo que se desplazara y es una protusión, o sea, una hernia. Está herniando. Si el paciente está en prono, ¿sí? Entonces, y esta estamos viéndolo de esta manera, ¿qué lado sería? Izquierdo. Entonces, demos cuenta que acá, ¿qué hay? ¿Esto qué sería? Y acá se la otra. ¿Qué sería eso que está saliendo de ahí? Del foramen. ¿A qué? ¿El foramen?
están saliendo del foramen. Los nervios. Las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas. Entonces, ¿qué pueden concluir ahí? Que está comprimiendo la raíz. La raíz nerviosa Del lado izquierdo. del lado izquierdo. ¿Sí? Eso es. Esa es la hernia. ¿Cómo vamos por acá? Que nos pique por acá el coro. Nosotros hacemos repita y repita. ¿Bien? ¿Sí, claro ahí? ¿Sí? 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 Mira, hablamos y lo hacemos. Identifiquemos entonces. Esto que está saliendo acá, que es isodenso, la raíz nerviosa, porque mira que acá se ve foramen. ¿Sí? Este es el núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Sí? Y lo que está, no vemos el fibroso por el corte, pero acá se aprecia que esa parte fibrosa ha sido desplazada por compresión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama una hernia. O cuando no hay hernia se llama protrusión también. De igual manera, si hay hernia, pues ya se dice protrusión, pero cuando no la hay también se puede decir que es una protrusión. Entonces, ¿qué está? Solamente ustedes pónganle lógica. Mira, acá no hay espacio, ¿cierto? No hay espacio. Miren, con el espacio que hay acá, no lo hay allá. ¿Sí lo vieron así? Sí. Eso es una hernia. ¿Ok? Compresión de la raíz nerviosa izquierda. ¿Sí? Listo. Bueno, lo mismo, acá está mostrándonos cómo la parte, acá la parte fibrosa cede y la que realmente sale la pulposa. ¿Sí? En esta ocasión. Y des en cuenta la compresión que está realizando, no solo en la raíz, sino también en la parte nerviosa. ¿Sí? O sea, quiere decir que este paciente debe tener un dolor de esos que no le pasan nunca. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos? Los cuerpos, como son la parte protectora de esa médula, regularmente es la que sufre en los traumas, ¿no? Una que protege, pues se puede dañar. ¿Cómo se daña? Pues se fractura. Por la rigidez que tiene, se fractura. Y esas fracturas se pueden ver desde la parte anterior, medial o posterior. Dependiendo de eso, se determina qué tipo de fractura es y se clasifican según Dennis, ¿sí? Y esas clasificaciones, pues, es bastante, no es una ni dos ni tres, son bastantes las que se presentan allí y se les da un nombre. Entonces, la más común es la fractura de Hodgman en la cervical, cuando hay un trauma en los pacientes que caen de cabeza. Cuando se tiran en una piscina, esa es la más común, bueno, no tan común, pero la que más se ve, que el paciente se tira a la piscina y se choca con el fondo, entonces se fractura la cervical. Entonces, ¿qué pasa? La piscina vacía. En la cervical se fractura los arcos, el posterior y el anterior, y se fractura. Van a tener que estar una fractura en 4 sitios diferentes. Y esa es la fractura de Hoffman. ¿Listo? Eso, hay mucha infinidad de clasificación. Según Dennis, él las va a clasificar. Esto sí lo dejo, el que quiera profundizar lo puede consultar, porque pues, es extenso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces un estudio de columna? Pues vamos a acomodar al paciente de cúbito supino, de cúbito prono, de cúbito lateral. Depende. ¿De qué depende? De cómo nos llegue ese paciente. ¿Sí? Entonces, y de lo que vayamos a hacer. Pero lo particular es que el paciente ande de cúbito supino. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en esa posición? Corregir. Si el paciente es muy cifótico, es de esta manera, pues ¿cómo lo podemos corregir? ¿Qué se les ocurre a ustedes? El paciente se acuesta, entonces cuando se acuesta, queda levantada la cabeza.
¿Cómo lo corregiría? ¿Cómo? Es que no puede, por la cifosis no puede. Angulación del tubo de pronto. Angulación del tubo, ¿qué creen que sucedería? Aumentaría la dosis y realmente lo que No se deja cambiaría. hacer no va a ser lo ideal. No sé. Yo trataría de poner el circuito pronto. El circuito prono es incómodo porque como él está de esta manera así, cuando usted lo come el bocado, ¿qué pasa? Ah, ok, sí, no. No se le podría poner algo en la Ay, pues lumbar. casi no se le toma. ¿Qué le ponías en la lumbar? La almohada. Una almohada. Es exactamente eso. Mira, Yo cuando pensé que ibas a usted, decir, no el se le paciente está de esta manera, tiene los pies acá, el cuerpo, manitos, pero la cabeza le va a quedar así. ¿Cierto? Es como esa misma almohadilla ¿Cierto? que se usa para el de cráneo, es esa misma. Entonces, ¿qué dice Ángel? Dice, metámosle unos debajo una almohada de la columna lumbar. Entonces, cuando ustedes hacen esto, le meten la almohada acá, esto, ¿qué hace? Baja. Exactamente. Compensa. Baja. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que se puede corregir las cifosis que son extremas, porque si el paciente les queda con la cabeza levantada, hay movimiento. Lo que él está haciendo, hay movimiento. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son las indicaciones? El trauma es el principal en tomografía. El trauma es el que más se envía. Cervicalgias como tal, las maneja más resonancia magnética, ¿sí? Para ver por qué es el dolor por una compresión. Entonces el estudio que es más sensible y específico es la resonancia. La enfermedad degenerativa ósea, entonces esa sí también involucra mucho lo que es la tomografía. Pero que el paciente no se le pueda hacer de pronto la resonancia, pues se hace el estudio como tal por cervicalgia. ¿Listo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuáles serían los factores técnicos que ustedes utilizarían para realizar esa tomografía? ¿Corte de cuánto? Tres. Tres. ¿Cómo Tres dice? para tres. ¿De tres? De 3, pero tú dijiste antes, porque se tenía que ver qué. Ah, no, lo dijo ya. Los espacios intervertebrales. Exactamente. Los espacios intervertebrales no están más de 5 milímetros. Entonces, ustedes lo hacen de 5, solo van a tener un corte, que lo pueden ver. Entonces, lo ideal es verlo por lo menos en 2, de 3, incluso se puede hacer de 2.5. En algunos sitios lo hacen de 2. ¿Listo? Pero lo podemos arreglar. Si lo hacemos de 3, sencillamente después podemos hacer reformas de 2 milímetros sin necesidad de irradiar al paciente. El pitch, ¿de cuánto utilizarían un pitch? El De uno. pitch. De 0,5, ¿por qué? Para que el momento de hacer el estudio, el intervalo cambie automáticamente. Más que todo Sería para más bien las como para evitar todas perder la estas información Sí. entre cada O sea, para que no pierda la información entre corte y corte, que más información agregar. Exacto, ese es. ¿Sí? Como viene montado, entonces, si en este medio cogía raspando el borde de raíz, pues el otro me lo va a complementar porque ya está montado. ¿Sí? Cuando lo hacemos uno a uno, se pierde esa. De todos modos está un poquito traslapado, pero no tenemos la información. ¿Listo? Entonces es aconsejable hacerlo el pitch de 0.5. ¿Lo harían rápido o lo harían lento? ¿El tiempo de rotación cuál utilizarían? ¿0. qué? 0.6, 0.5, ¿cierto? Sí, no es mucho. Recuerden que si el estudio quiere ver una fractura, entonces ustedes ¿qué harían? ¿Lento? Despacio. O sea, ¿cuánto lo llevarías? No sin irradiar al paciente. 0,42. Eso es muy rápido. Ah, no. La mitad es 0.5, 0.6. Y ahí para arriba aumenta y
O sea, entre más aumente, más despacio, entre más Entonces, no, fue 0,8. 0,8. 0,8 para que no raye el paciente. Si lo dejan en 1, ya lo rayan mucho. ¿Sí? 0,6, 0,8. Listo. El kilovoltaje, ¿cuánto le pondría? 100. 100. Y el intervalo del miliamperaje. De 60. A 300 y algo. Mucho porque es para... ¿60 qué? A 350. Sí, 350 es bueno porque él no lo va a utilizar de todos modos todo. Ah, ok. ¿Sí? Y depende, porque si es que comienza en la cervical acá, él comienza así en 150, ¿ya? Pero cuando llegó aquí a C7, ¿qué necesitó? Subir la técnica mucho porque los hombros le van a dar artificio, ¿cierto? Entonces, por eso lo aumentan. Por eso es dejar el rango amplio, hace que no suceda esto. Lo mismo con la torácica, lo mismo con la lumbar. Y bueno, el corte va a ser como axial, sagital, axial. La adquisición va a ser axial. ¿Listo? ¿Van a ser 2 escadobios o 1? 2 ¿Por qué razón? lateral y ¿Y para qué se tiene la máxima altura y la máxima anchura? Para la modelación del Del- Exactamente. ¿Listo? Entonces tenemos los dos. Recuerden que es mejor colocar el tubo en la parte posterior, o sea, en el PA, o sea, en la parte inferior, no hablemos de un PA como tal, y uno lateral, para disminuir la dosis en las partes más sensibles. Tenemos la orientación del corte, en el caso de la cervical, pues va paralelo al espacio intervertebral. Ese espacio intervertebral regularmente va anguladito, ¿sí? Y en el pasado pues se hacía el estudio como tal, de esta manera. Se hacían los escadobios y se programaba de esta manera. Hoy en día lo podemos adquirir sin inconvenientes y lo hacemos, después lo podemos reconstruir. Incluso podemos hacer espacio por espacio como se hacía en el pasado. ¿Sí? Viendo cada uno de los forámenes, se hace el espacio entre espacio. Eso lo pueden hacer si el médico es un neuroradiólogo y les exige eso, lo hacen independiente. Siempre desde la unión del cráneo, ¿hasta dónde? Hasta una vértebra más abajo de donde termina esa columna. ¿Sí? Entonces, desde la unión cráneo-cervical hasta T1. Si fuera la torácica, desde T1, te queda muy encima, entonces ¿desde dónde? T7 hasta L1. ¿Sí? No se van todo el cuerpo de L1, hasta la mitad del cuerpo. ¿Listo? Bueno, ya dijimos que 180, mira, acá está 80 o 180, no hay problema. Lo que tú dices, espacio, lo puedes llevar hasta 150, no hay problema porque él va a utilizar lo que necesita. Pero en el field of view, cuando ustedes hagan el cajoncito de la programación, deben de dejar solamente lo que es cobijando la columna. ¿Listo? Teniendo en cuenta que aquí en la cervical la apófisis espinosa es larga, que no se les vaya a recortar. ¿Listo? Entonces, por esa razón aquí habla de que es un field of view pequeño, de 14. Pero acuérdense que eso lo da la mano. Entonces aquí lo que tienen que colocar es un field of view que en tamaño pequeño, tenga la probabilidad de que no te quede muy exacto y no pueda ser mediano. ¿Listo? Listo. Vale, ya están dominando la cuestión de programación, bien. La colimación, ¿qué colimación? Bueno, esta colimación es de la retrospectiva, ¿cierto? Esto es lo que hace el equipo de reconstrucción. Pero ¿qué colimación utilizarían? Colimación de la cobertura. ¿Tienen 20? Gracias, perdón, la cobertura. 40. Como 20. la de 20. Ah, sí, sí, la 20. Ten en cuenta que a pesar de que es el abdomen, lo que vamos a hacer es más pequeño. ¿Listo? 20, listo. Y bueno, se hacen las reconstrucciones tanto en parénquima como en hueso. ¿Listo? Siempre todo lo que tenga hueso
pues digamos el abdomen no se le hace hueso, ¿por qué? Porque ¿cuál es el hueso? La columna, para eso hay un estudio específico del hueso, entonces ustedes no le hacen hueso al abdomen. Pero el resto, y el pulmón si quieren ver costillas como tal, o si hay una patología, una fractura y usted la detectaron y la quieren mostrar, le hacen una ventana de hueso. De lo contrario, lo que es tórax y abdomen no se hace ventana de hueso. Del resto todo tiene ventana de hueso. El cuello tampoco tiene ventana de hueso. ¿Listo? Entonces, viendo la... Cántico. Se volteó. Bueno, la adquisición... Ahorita no se me va a voltear ahí. Las reconstrucciones, las reformas, ¿cierto? Las NPR, reconstrucciones multiplanares, el MPR, reformas, es coger todo el paquete y modificarlo. Se tiene que tener en cuenta que el coronal, el verdadero coronal, va completamente paralelo al espacio el espacio vertebral, ¿sí? El foramen vertebral. Este debe ir completamente paralelo. ¿Para qué? Pues para coger lo más que se pueda, que tenga una vista de la médula lo más completa posible. Y ya, si les envían que el médico que está leyendo el estudio quiere un corte axial verdadero, quiere decir que ese corte debe ir completamente paralelo a esos espacios. Si él lo pide, por ejemplo, en el caso de la columna cervical, se debe tener en cuenta los forámenes. Entonces ya ahorita lo miramos en la lumbar. Acá no sé por lo que el corte no lo deja esperar. No, el corte lo voltea. No lo voltea. Bueno, digamos que acá estuviera... Tenemos el foramen y el pedículo. El pedículo y otro pedículo. Entonces se hace realmente los cortes es en esta parte, ¿sí? Se le dice, quiero que me haga un énfasis con respecto al espacio vertebral. Entonces ustedes cogen lo que es el pedículo, el otro pedículo que forma el foramen y ahí hacen, es lo que quiere ver, la salida de la raíz. Es un verdadero axial, ¿sí? Es la diferencia en que ustedes demuestren el estudio de esta manera, que es como se corta regularmente. Si ven que no está paralelo, entonces están viendo imagen parcial, están viendo parte del corte anterior con el que realmente están haciendo y parte de atrás, porque miren, está cortando aquí y está yéndose acá y está mostrando este, ¿sí? Entonces el verdadero siempre va con respecto al espacio intervertebral. El espacio intervertebral es lo que ustedes tienen que hacer si les dice que lo necesita verdadero, ¿ok? En la reconstrucción multiplanar. Y el sagital, pues no tiene inconveniente, y simplemente pues tienen también la referencia del espacio, ¿sí? Donde está la médula como tal, llevan la misma dirección para que la muestren completa. Bueno, ¿claros ahí? Recuerden que esta es la carta de presentación de ustedes, hacer esos cortes, esas reformas, esas planos multiplanares, esas reconstrucciones multiplanares correctamente para que el médico pueda hacer la lectura. ¿Qué pasa en la columna torácica? No es tan común, más bien que es un estudio muy común, realmente. En la columna torácica regularmente es por la patología más frecuente es esta, el trauma, ¿sí? Y la enfermedad degenerativa pues también, pero la dorsalgia muy raro, ¿no? Es que no me acuerdo de haber hecho más de 2 o 3 estudios por dorsalgia. Y pues ¿cómo lo vamos a cuadrar? Entonces lo mismo, ¿qué va a entrar primero? La anterior que entraba primero, La cabeza. y ahora ¿quién va a entrar primero? Los pies. ¿Y por qué entran primero los pies y luego no lo podría hacer entrando si es que queda más cerquita hacerlo
acostar al paciente como si fuera una cervical y barrerlo de esta manera, queda más cerquita. ¿Por qué no lo puedo acostarlo? ¿O por qué no lo hago así? Por lo que también lleva una lumbar y de pronto y por la mesa que lleva. Alcanza, de todos modos alcanza si lo haces así, sí. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar observando al paciente. Si hay cámara acá atrás, entonces no hay problema. Que hay algunos equipos que le colocan cámara atrás, pero siempre ustedes deben estar observando al paciente. Por X, oye, que se estresó, ¿quién quita que de pronto el paciente entró tranquilo, ustedes no saben qué tranquilo estaba y por el mismo estrés se infarta? Siempre hay que estar mirando al paciente, ¿listo? Entonces, lo mismo, entran primero los pies, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan cámara, pues simplemente suben los brazos y acomodan al paciente como una cervical, pero con su respectivo soporte, ¿no? Para que no se canse de los brazos. O sea, la cabeza ya, no hay problema. Aquí, esto entonces, ¿qué tienen para cuadrar al paciente? La horquilla esternal, es la referencia. Colocan la horquilla esternal, que es su punto inicial. ¿Y a dónde va a terminar? Tocan el esternón, ¿cierto? La apófisis hipoide y 4 dedos de abajo. Eso es lo que tienen que ustedes mirar en sus líneas como tal, que cubra esa parte. Ya acomodado de esa manera el Scout View, pues van a planear. ¿Y desde dónde van a comenzar? C7. C7. ¿Y dónde van a terminar? L1, teniendo en cuenta siempre el cajoncito que solamente quede lo que necesitan, que es la columna que en ese momento les solicitaron. Bueno, ese sería el cajoncito que ustedes van a armar. Por eso yo les decía, es que el cajón no puedo decirles que es un cajón de 20 por 20, ni de 24 por 24, 25 por 25, porque ¿qué está sucediendo acá? No es un cuadrado. ¿Sí? Es que es un rectángulo. Entonces la máquina sencillamente les dice, les da un valor, 14 milímetros, pero no está hablando prácticamente de esto. No está hablando de esto. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces cuando él habla de 14 es que va a sacar un círculo de esos 14. De esta manera. ¿Listo? Por eso se ve así. La adquisición ustedes la ven de esta manera. Sale circular. Algunos equipos no la sacan en círculo, sino la sacan en un cuadradito. ¿Listo? Que no se les recorte en ningún lado. Bueno, y lo mismo, la adquisición, el grosor del corte. Por eso les decía que créanse que el estudio que ustedes vayan a hacer, a excepción del cráneo, de ahí para todos van a ser de 3 milímetros. ¿Cuáles son las que no se hacen de 3 milímetros? Las angios, ¿cierto? Que necesitamos de alta resolución. El oído, que es de alta resolución, tampoco lo vamos a hacer de 3 milímetros, lo vamos a hacer más finos. La suprarrenal no se puede hacer de 3 milímetros, toca hacerlo por lo menos de 1 o de 2 milímetros, ¿sí? Y no, solamente esos, hasta ahí, ¿listo? Son los que realmente se hacen de alta resolución. Ah, y el tórax de alta resolución. Tórax de alta resolución. ¿Listo? Sí. ¿Listo? De ahí para adelante, entonces todo 3 cada 3. Solo le pones con 3 cada 3. Si ya ven que en la estructura, ustedes dicen, bueno, ¿cuánto le pongo? ¿Cuánto le pongo a una hipófisis? Que me llegó una hipófisis. ¿Cuánto le pondrían? 3. 1. Ah, 1. Sí, porque la hipófisis El es grosor, máximo sí. 6. Normal. 6 milímetros. Entonces lo hacen de uno cada uno para que lo cojan más cortes. ¿Listo? De resto 3 cada 3. Ya, listo. La base, ¿cuál sería el intermedio del kilovoltaje? En todo. 100. 100. ¿Sí? 140 es muy alto, 120 pues está más o menos y 80 es muy bajo, entonces 100. 100. ¿Listo? Y bueno, en las columnas ten en cuenta que el pitch es 0.5 por la información. Entonces, por esa razón
en el oído, bueno, en el oído no hablemos del oído, porque es que el oído es cuento aparte. En las angios sí se hace siempre 0.5, ¿sí? Por el mismo motivo. Como es tan fino, puede haber un trombito muy pequeñito y necesitan montarlo para que se les escape la información. Por eso es que ese pitch se reduce. ¿Sí? Lo mismo se hace reconstrucciones en parénquima y hueso. Axial, coronal, sagital, lo presentan exactamente igual. No sé por qué lo volteé. Bueno, ¿cómo se hace el estudio? ¿Se hace en inspiración o expiración? ¿Tendría orden o no tendría orden? ¿Qué creen ustedes? Yo creería que no. Pues yo creo que inspirado por lo que es en la caja torácica. Depende. Dime. Ah, Depende ¿depende de qué? del paciente. Y Depende. lo que vayamos a estudiar. Bueno, en la columna realmente no necesitamos Yo creo que inspiración como tal, porque pues la columna Pues está vamos a ver quietica. en su hueso. Pero sí necesitamos que el paciente no vaya a respirar profundo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren que pronto que no vaya a suceder, sencillamente díganle, no respire. O tome aire, sosténgalo, no respire, pero no demasiado, sino que lo que le alcance. ¿Listo? Lo mismo sucede en la cervical. La vía aérea hace movimiento. ¿Y qué hay que decirle? No pase saliva. No pase saliva, porque en el momento de la adquisición donde él pase saliva hay movimiento. ¿Listo? Entonces va a haber artefacto. Las reconstrucciones, las multiplanares, reformas, lo mismo. Tengan en cuenta que son verdaderos coronales, ¿sí? Y en ocasiones, si la patología, por ejemplo, en una escoliosis, tiene la curva, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer varias reconstrucciones multiplanares, dependiendo de los segmentos que sea la curva. Entonces, habría que hacer aquí una reconstrucción, otra reconstrucción acá y otra reconstrucción acá. Digamos que fueran muy acentuadas, ¿sí? Con eso ustedes le están mostrando si hay compromiso de la médula espinal o no. Eso es lo que quiere ver el médico radiólogo. Entonces se hacen reconstrucciones. Pero si no hay como tal una escoliosis muy marcada, se puede hacer de esta manera, de que ocupe más, del mayor porcentaje posible de lo que es la dirección de esa médula, ¿sí? Ya si es medio sentado, pues le hacen el otro acá, ¿ok? Y eso lo van a ver tal cual en resonancia. En resonancia programan según la curvatura que ustedes encuentren. Y ya en lo que es la reconstrucción sagital, pues sencillamente que pase por toda la mitad de ese espacio medular. ¿Ok? ¿Claros ahí? ¿Sí? Recuerden que el parcial de este corte es teórico-práctico. ¿Listo? Entonces ya ustedes se me sientan ahí a programar, a hacer las reconstrucciones como tal. Listo. Estas reconstrucciones multiplanares las pueden hacer de 3 cada 3 para que sean muchas imágenes. Sí, eso le iba a preguntar, creo que más que era recomendable hacerlo, se toman de un valor, ¿no? Inicial, pero las reconstrucciones hasta qué valor, es que las podemos... Eso depende del médico que les vaya a hacer. Hay médicos que les gusta, por ejemplo, hacer muchas, ¿sí? Especialmente en la parte de pediatría exigen que sea de 2 cada 2 o de 2 cada 1, ¿sí? Pero la base es 3 cada 3, ¿sí? Algunos las hacen de 4 cada 4, no hay problema. De 5 ya es muy espaciado, les queda muy espaciado, es muy poquitos cortes. Entonces, recuerden que como acá ya no estamos invadiendo al paciente, entonces es mejor saquen el intermedio. Lo máximo sería 5, ¿cierto? Y lo mínimo sería 1. ¿Cuál sería la mitad? 3. Entonces sacan el intermedio y no hay problema. ¿Listo? Bueno. Y vemos lo que es la... Ay, no me diga que se van a salir al revés porque ahorita siguen videos. Listo. A la reconstrucción de ósea también es lo mismo, se hace lo mismo. La multiplanera ósea. Bueno, en la columna lumbar, el mismo de cúbito supino. Ya recuerden que eso depende del paciente. Y depende del paciente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay pacientes que llegan tan álgidos que no dejan
que se acostarse de manera supina. Entonces se puede hacer prono, ¿sí? Algunos soportan más prono. ¿Y cómo solventan un poco el dolor? Con una almohadita debajo del abdomen que les limpia esa curva que les da más dolor, les corrige la curva, entonces pues sí, no hay inconveniente en eso. La manera de adquirirlo, recuerden que eso no es problema, uno adquiere y después soluciona con las reconstrucciones. Entonces también, acá sí, estas sí son unas patologías que vamos a encontrar, tanto el trauma y la lumbalgia. La lumbalgia es uno de los estudios que se envía por tomografía como en primera instancia, ¿sí? Para después enviar lo que es la resonancia magnética. Pero en esta parte de la lumbalgia, digamos que es un poco más específica el estudio, la tomografía, se puede apreciar mucho mejor, ¿sí? Y pues allí se puede ver si hay hernias presentes, se pueden observar, no solo en la resonancia, sino también en la tomografía. ¿Desde dónde vamos a programar esa columna lumbar? ¿Sí? ¿Hasta? Hasta el sacrocoxis, porque a la lumbar nos toca incluir el coxis, hay que meterlo todo, ¿ya? Entonces por eso viene hasta acá abajo. Acá viene el coxis y viene el decano, hasta acá. ¿Listo? O sea, no la pueden dejar recortada. ¿Por qué? Porque hay que sacar el sacrocoxis. Fracturas en la punta. No fue una fractura. Para poder visualizar la cola de caballo. Exactamente. Por esa razón. Porque la cola de caballo sale desde acá arriba, pero la gran parte que inerva lo que es los miembros inferiores está en el sacro y otra parte en el coxis, ¿sí? Por eso es que no se puede recortar. ¿Listo? A pesar de que digan no, que la patología está aquí en el E3, hay que hacer completo ese estudio, todo el barrio. Bueno, entonces lo mismo, es exactamente lo mismo, de 2.5 a 3 se puede hacer, no hay problema. El pitch, tengan en cuenta que el pitch es 0.5, va a quedar montado. La cobertura, ¿sí? ¿Cuánto dijimos? 20. Listo. Y lo que es bueno, ¿qué me falta? Y se hace hélica. ¿Listo? Hélica. La adquisición va a ser hélica. ¿Ok? En el pasado se hacía secuencial cuando nos mandaban que se hiciera en cada interespacio, se hiciera. Es que en el pasado se hacía de esta manera. En el pasado nos tocaba programar la columna de esta manera. ¿Sí? Bueno, ahora aquí, mira, casi estamos viendo cada pedículo. El pedículo que formaba el foramen. Mira, esto es un pedículo, esto es pedículo y forma este foramen. Entonces tocaba iniciar desde acá hasta acá, siguiendo la dirección del espacio, que quedara completamente al espacio. Pues miren, pero en L5S1 miren lo que sucedía. ¿Sí? Entonces nos tocaba hacer cada uno de los espacios y darle la angulación. Si el médico les pide hoy en día eso, ustedes adquieren normal, ¿cierto? ¿Cómo van a adquirir? No hay problema, hacen su adquisición normal. Y en la reforma hacen su sagital, su coronal y les vuelven a hacer otra vez la axial teniendo en cuenta esto. El espacio. Que las líneas pasen, los cortes, las reconstrucciones que están haciendo pasen por cada uno de ellos. ¿Sí es claro? Y eso es un axial verdadero porque le está proporcionando al radiólogo, él puede ver de pronto una protrusión cuando no la hay, por hacerlo de todo completamente seguido. Entonces si él tiene dudas, dice, hágamelo por favor un axial verdadero. Este es el axial verdadero con respecto al espacio. ¿Sí? Comienza de foramen a foramen, y se hace ese espacio. ¿Sí?
¿Claros ahí? En caso que les pidan una axial verdadera. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo va ahí? ¿Fácil hacer las columnas o no? Qué lástima, es que esta era la que iba a utilizar para el... Bueno, entonces, dése en cuenta aquí la columna lo que tiene. Una escoliosis, ¿cierto? Y en esa escoliosis, dense en cuenta que cuando ustedes hacen el corte sagital o coronal, pues esta parte que está acá se va a, digamos, distorsionar, no hay la información como debe ser, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? La otra reconstrucción. Señor, por pensiones creo que por allá. Estamos calificando Contención. la calificación de la clase. Con la página de los estudiantes. Pero acércate. Bueno, entonces hay que hacer las reconstrucciones multiplanares. Recuerden que la axial verdadera se hace en el espacio. ¿Listo? Bueno, profesor, señor auditor, ahí qué hago con los elementos de cuando lo trabajo con el drive me salen invertidos los videos. Bueno, las diferentes reconstrucciones, este sería la parte coronal, cómo se hace la parte multiplanar coronal. Y pues ya las patologías más comunes que se puede ver es la protrusión, ¿cierto? Lo que estamos hablando cuando hay ese desplazamiento tanto de la parte fibrosa o pulposa, pues que se va a desplazar hacia la parte ya sea del espacio medular y va a ocasionar una hernia. Ya el desgaste, lo que es el desgaste de la vértebra como tal, por esa fricción que hay, esa artrosis, y el disco también pues pierde su contextura y se está pasando la parte pulposa, se pierde y va a llenarse de gas, ¿sí? Se gasifica. Entonces por esa razón estamos viendo que hay hipodensidad dentro de ese interespacio. Y vemos patologías también que son ya, pues, donde ya se ven neoplasias, ¿no? Como esta que estamos viendo acá, ya hay una metástasis que está involucrando los cuerpos vertebrales y algo del sacro. De igual manera, miren, que está en ventana ósea, cómo está comprometiendo la parte ósea del cuerpo vertebral. La fractura. Miren, acá hay tanto del arco anterior como posterior, está fracturado, ¿sí? Y las luxaciones. Estamos viendo que está luxado, la cara articular se luxó. ¿Listo? Esas son regularmente las patologías más frecuentes en la parte de tomografía. Ya en resonancia, pues es lo más común que se trate lo que es el tejido como tal, las raíces nerviosas, pero en sí en la parte ósea, la exploración de la parte ósea, la tomografía es una herramienta que proporciona gran información. Bueno, entonces llegamos a la parte de lo que es ya no tanto diagnóstica, sino terapéutica. La parte terapéutica vamos a encontrar que se puede tratar ese dolor, ¿sí? En cualquiera que sea cervical, dorsal, lumbar, más cervical y más lumbar, y que afecta al paciente y se puede tratar de qué manera. Pues realizando un procedimiento que se llama bloqueo, y se trata es de inhibir la comunicación de esa raíz nerviosa mediante un medicamento, y ese medicamento es la mezcla de prácticamente dos medicamentos, dos medicamentos
que es regularmente un anestésico que ayuda pues a calmar ese dolor, y un corticoide, que es el que ayuda a desinflamar esa parte que está afectada. Tenemos tres tipos de bloqueos que se realizan en tomografía, que es el bloqueo facetario, el epidural y el foraminal. Esos dependen de lo que esté afectando como tal la patología que se presente. Se va a manejar ese tipo de bloqueo. Entonces, el bloqueo facetario, estamos hablando de que la parte articular, las caries articulares, regularmente van a presentar una patología porque hay una artrosis, hay un desgaste, o sencillamente esa articulación se redujo el espacio. Cuando hay esa reducción de ese espacio, el roce causa esa artrosis, y esa artrosis pues se puede realizar ese bloqueo para solucionar esa afección. Regularmente, ¿qué se hace? ¿Qué es un bloqueo realmente? Entonces, se ubica el sitio específico que regularmente lo manda el especialista, el neurólogo, el ortopedista, dice: necesito que me hagan un bloqueo de cierta parte, bueno, de la vértebra lumbar L3, y dice si es en este caso que es facetario. Entonces llega el paciente allí al tomógrafo, y en el tomógrafo pues se hace una entrevista terapéutica para ver que el paciente pues tenga las condiciones para realizar ese estudio. En este caso realmente los requisitos no son, no hay como tal un impedimento para no realizarlo. Se acomoda al paciente en la camilla de manera prona, en posición prona, de prono, y se hace la asepsia total. Ahora sí podemos prender la lucecita un momentico. Ahora sí veo ondulas. Bueno, apaga, apaga las. Eso. Eso, déjala así. Entonces, se acomoda el paciente de cúbito prono. El médico radiólogo, que es especialista en intervencionismo, lo que va a hacer es introducir una aguja regularmente, que es una aguja espinal de calibre 22, y esa aguja la va a introducir en el sitio que le solicitó el médico tratante, ¿sí? Y va a buscar, por medio de unas imágenes que nosotros le vamos a mostrar, el sitio adecuado para introducir esa aguja. ¿Listo? Entonces ya vamos a hacer el ejercicio. Entonces tenemos el bloqueo facetario. Ahora vamos a ver qué se necesita para hacer ese bloqueo. Pues la mayoría de bloqueos que se necesita pues una jeringa, una marca, ¿cierto? Los medicamentos, tanto el anestésico como el corticoide, y tenemos las agujas que pues el médico crea necesarias que va a utilizar para ese procedimiento. También necesitamos pues hacer la parte de la asepsia como tal. Necesitamos campos, necesitamos todo lo que es necesario para hacer ese jabón, necesario para hacer esa limpieza. Y cómo debe venir preparado el paciente. Entonces el paciente debe venir siempre acompañado. ¿Por qué? Porque si después del procedimiento hay la probabilidad de que presente parestesia tanto en uno de los miembros inferiores, si es en el caso de la columna lumbar, o los dos, ¿sí? Entonces, pues es necesario que esté acompañado. En el caso extremo, pues puede ser sencillamente una reacción vasovagal. ¿Listo? Entonces, es necesario siempre que esté acompañado. Después de terminado el procedimiento, hay que esperar unos minutos. ¿Cuántos? 10, 20, el médico es el que dice, pero mínimo 20 minutos. ¿Para qué? Para evitar complicaciones tardías. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta o no? No, profe.
Ya. Sí, yo tengo una pregunta. Hágale. Pues la imagen que estaba donde dijo que tenía fractura anterior y posterior, ¿qué parte del cuerpo era? Seno. Gracias. Profe, ¿puedes devolver la imagen? No, ya, se la vio, ya nada. O sea que, ¿a qué vértebra? Claro, porque por eso se queda tan en silencio. Porque la ven, pero no saben de dónde. ¿Cuál La era? cervical tiene 7 cuerpos vertebrales. ¿Cuál era? Saquen a este invitado. Pero esa era mi duda, amigo.